Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio en el que hablaremos de un tema profundo, actual y específicamente humano. El tema es el vacío existencial. Y diferentes corrientes filosóficas abordaron este tema durante el siglo XIX y el siglo XX, diferentes escuelas existencialistas, el nihilismo, ahondaron en conceptos como la nada o lo absurdo de la existencia humana y la falta de sentido, ¿no? La falta de un sentido intrínseco, de la muerte de Dios, anunciada por Nietzsche, a la visión del hombre como libertad, responsabilidad y angustia que planteaba Sartre, que no se somete ya a la moral de la época y que no rinde cuentas a ninguna deidad, a ningún dios, excepto los existencialistas cristianos, como por ejemplo Kierkegaard, que sí consideraban que la única manera que teníamos de evaluar las propias acciones era someterlas al escrutinio divino. Pero el resto realmente no seguían ya como por un padre o un dios, y tampoco por la moral o las leyes de la época en la que vivían, ¿no? El hombre debía enfrentarse a la angustia de elegir libre y responsablemente qué hacía de sí mismo. Era quien forjaría su destino y era el responsable absoluto de todos sus actos y sus elecciones. En el ámbito terapéutico y psicológico, quien introdujo el tema del vacío existencial fue el psiquiatra y neurólogo austríaco Viktor Frankl, padre de la logoterapia y personaje ya recurrente en este podcast, lo nombré varias veces, y también comenté un par de veces que me formé como orientadora en desarrollo humano en la Fundación Argentina de Logoterapia. Y al terminar esa formación tuve la alegría y el honor, iba a decir la suerte, miren lo que es el síndrome del impostor, ahí está mi síndrome del impostor. Tuve el honor, humildemente lo digo, y la alegría de que publicaran mi trabajo final en la revista digital que publica esta fundación en diciembre del 2022. Y este trabajo lo titulé Vacío existencial del Homo patiens al Homo eligens. Ahora después vamos a ver por qué estas palabras en latín, pero básicamente el título remite a dos obras: El hombre doliente, fundamentos antropológicos de la psicoterapia, de Frankl, y Vida líquida, del sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, que descubrí hace no tantos años y me pareció buenísimo, realmente. Falleció en el 2017, pero súper interesante su concepto de modernidad, vida y amor líquidos. Te voy a compartir algunos puntos clave de este trabajo, ¿no? De este artículo que escribí. ¿Cómo surge, según Frankl, el vacío existencial, que es el tema de hoy? Va a decir Frankl que va a surgir de un sentimiento radical de falta de sentido, acompañado de un sentimiento de vacío. Recordemos que Frankl va a basar su teoría en la premisa de que la dimensión espiritual es la esencia de la existencia humana y que el hombre tiene una necesidad innata de preguntarse por el sentido, de encontrar un propósito en la vida. Y no solo de preguntarse, sino de encontrar esa respuesta. Y que la falta de este propósito podría derivar en un tipo de neurosis, va a decir él, que se llama noógena, que es una neurosis de origen existencial o espiritual. Esto que dice Frankl con respecto a esta necesidad humana de preguntarnos por el sentido y encontrar una respuesta, se opone directamente a lo que decía Freud, que, bueno, la logoterapia se opone bastante a toda la teoría psicoanalítica, pero Freud decía que preguntarse por el sentido y por el valor de la vida es señal de enfermedad, de que uno está enfermo, porque ninguna de las dos cosas son, o de las dos cuestiones, existen de manera objetiva. Bueno, Frankl va a decir que está completamente en desacuerdo con esto. Entonces, siguiendo la línea frankliana, ¿cuáles son las principales causas de este sentimiento de vacío existencial? Él va a decir la pérdida del instinto y de la tradición. O sea, el hombre no sabe cómo actuar
ni conoce sus deberes. Entonces se desorienta, se confunde, está confundido y cae en el conformismo, por un lado, o en el totalitarismo. Entonces, hago lo que hace el resto y no me cuestiono demasiado, o hago lo que me dicen que haga, ¿no? También recordemos que Frankl, bueno, vivió a lo largo de casi todo el siglo XX, nació en 1905 y falleció creo que en el 97, y estuvo, bueno, fue prisionero en varios campos de concentración durante el nazismo. Entonces, él, más que nada, tuvo la oportunidad de estudiar al hombre de posguerra. Cuando publica El hombre doliente había terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Frankl va a hablar de la crisis de valores y de la pérdida de sentido en el Homo Patiens. Recordemos el título de mi trabajo, el Homo Patiens o el hombre doliente ya no es más el Homo sapiens, el que busca el conocimiento y el que tiene la capacidad de pensar, digamos. Ya es un ser humano que tiene el desafío, va a decir Frankl, de trascender su propio sufrimiento. Entonces, este Homo Patiens, este hombre doliente, se va a focalizar en aquello que le falta. Evidentemente perdió parte del sentido de su vida y es como si tuviera puesto un velo que no le permite ver. O sea, ve un poco el horizonte, pero tiene cubierta gran parte de esa posibilidad de realizar algún tipo de sentido. Entonces se focaliza en justamente el lema de todo o nada. Y este es el gran desafío, va a decir en su momento Frankl, de poder aprender a realizar sentido incluso a través del sufrimiento. En los 90, también como parte del trabajo, recurrí al texto El hombre light del psiquiatra también que nombré varias veces en este podcast, el psiquiatra español Enrique Rojas, un libro publicado en los 90 en el que retrató al sujeto egocéntrico, frívolo, indiferente de esa época, ¿no? Muchos también lo asocian con el famoso yuppie americano. Un hombre poseedor de una espiritualidad a medida, va a decir Rojas, y una conducta que se adapta a las modas de turno. Vive de acuerdo al lema todo vale, frente al Homo Patiens de Frankl de todo o nada, por esa melancolía de haber perdido gran parte de su capacidad de realizar algún tipo de sentido. Todo vale es un ser vacío, el hombre light, hedonista, o sea, solamente busca el placer, materialista, no tiene ideales, es evasivo y es contradictorio. No se queda para nada corto en los calificativos Rojas y de hecho empieza diciendo, este es un libro de denuncia, así que es muy coherente después en la descripción. Pero bueno, justamente sigue en la línea, ¿no?, esta falta de valores o esta crisis de valores que llevan inexorablemente a un vacío interior. Este hombre light, además, es el heredero en algún punto de la década del 80 y la era del vacío, que va a nombrar el antropólogo francés Gilles Lipovetsky, ¿no? El texto por el que se hizo más famoso. Lipovetsky vive actualmente, luego voy a volver a mencionarlo, y en 1983 publica La era del vacío, poniendo el foco específicamente en el problema del hiperindividualismo, ¿sí?, del sujeto de aquel momento. Y volviendo al hombre light, tiene un sucesor, o al menos yo encontré esa relación en mi trabajo, o quise deliberadamente hacerlo de esta manera, que es el hombre que vive en la modernidad líquida, de acuerdo a las palabras de Bauman, de este sociólogo y filósofo polaco. Ya no es más el doliente o el hombre que sufre, de hecho va a evitar el sufrimiento a toda costa, este hombre de los 2000, toda la serie de libros que publica con respecto a lo líquido de esta sociedad Bauman es a lo largo de los 2000. Entonces ya no es más el hombre doliente que decía Frankl debe volverse audaz frente al sufrimiento, sino que lo evita. Es un homo eligens, por hombre elector, y no porque le sea fácil elegir, sino porque tiene un abanico, tenemos, porque somos todavía nosotros, ¿no?, es nuestra época, digamos, nuestra era. Hay una cantidad de opciones que nos marean, que nos generan ansiedad, que muchas veces nos generan más dudas que la certeza de ir por uno u otro camino. Y va a definirlo de la siguiente manera, ¿no? Bauman dice, es un hombre asediado, alejado de su interior, igual que el hombre light de Rojas, y siempre a punto de ser devorado por el sistema. Mientras que Lipovetsky hacía el foco en los 80 más en el hiperindividualismo, Bauman hace el foco en
o hace una crítica a la globalización o al mundo globalizado y todo el impacto que esto tiene en el ser humano, ¿no? Entonces, la vida líquida es una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante. Temor a que nos tomen desprevenidos, a que no podamos seguir el ritmo de unos acontecimientos que se mueven con gran rapidez, va a decir Bauman. No sé si le suena todo esto. Y va a rematar con una frase que es muy tremenda y muy oscura, una frase que elegí también en aquel artículo y la refloto en este podcast, que es: la vida en la vida moderna líquida es una versión siniestra de un juego de las sillas que se juega en serio. Creo que todos hemos jugado en la infancia el juego de la silla, ¿no? Que cuando corta la música me tengo que sentar rápidamente, si no me quedo fuera del juego. Bueno, Bauman utiliza esta metáfora, que es un juego de la silla, pero en serio. Ahora bien, ya hemos visto un poquito, a grandes rasgos obviamente, qué opinaba la filosofía del siglo XIX, del siglo XX, qué opinan los sociólogos, los grandes pensadores del siglo XX y en la psicología específicamente para el tema del vacío. Vamos a ver qué dice, dado que es también un tema espiritual, o es básicamente un tema espiritual, el tema del vacío, qué dice la Cábala, ¿no? Sobre este tema, el misticismo judío. Hace unos meses le preguntaron a mi querido profesor, investigador y multidoctor Mario Sabán, en una de sus varias entrevistas, qué era el vacío existencial. Es un tema por el cual le preguntan mucho, ¿no? Especialmente se lo preguntaba a una psicóloga que le confiesa a lo largo de la entrevista que realmente ella no tenía idea de nada de Cábala, así que estaba como escuchando por primera vez esta postura. Y él dice que cuando le preguntan por el vacío responde que él lo definiría por lo que no es el vacío existencial, o sea, por lo negativo. Y dice que el vacío existencial no es ni un infierno ni un paraíso, o no es ni el infierno ni el paraíso. Porque cuando hay vacío no hay ni dolor ni placer. Hay una sensación de no saber por qué estoy acá, por qué nací, para qué vivo. Y el vacío existencial, dice Mario, te enfrenta con las preguntas más esenciales de la existencia, pero te deja sin respuestas. La persona tiene, dice, una sensación de desasosiego. Entonces, ¿qué hacer ante este punto de desasosiego y de desesperación interior que caracteriza el vacío existencial? Y él va a decir que para él hay una única solución, que es comprender que el vacío es real, o sea, no podemos negarlo, y que tiene una función, que no debe ser percibida como algo necesariamente negativo. Que cuando el alma está sintiendo el vacío interior, en realidad lo que está sintiendo es la verdadera naturaleza de la estructura del universo. O sea, también existe ese vacío en el universo. Entonces somos como fractales, ¿no? Cuando el alma siente en esta realidad material el vacío, está remitiendo a lo que ocurre en el resto del universo. Por lo tanto, en realidad se está rigiendo por una ley superior y esto no es malo. Simplemente tenemos que ver cómo resolverlo, entre comillas, en esta realidad de la materia. Y él dice que el vacío va a tener relación con el deseo. Y el deseo tiene relación con la insatisfacción. Entonces, un deseo es un vacío insatisfecho o un deseo es un vacío a ser llenado, ¿no? Pero no es que se puede llenar evidentemente con cualquier cosa, porque entonces lo vamos llenando con relaciones humanas que en realidad no nos suman, no nos aportan, lo llenamos con cosas materiales y tiene un límite la materia, ¿no? Esto también se estudia mucho en la Cábala, o sea, ¿cuántos autos te vas a comprar? ¿Cuántas casas vas a tener? Ahí no está esa no es la clave de cómo ser llenados interiormente. Tenemos que encontrar otra forma, hay otra sustancia que nos debe llenar, ¿no? U otra información espiritual. Y él lo que dice es que, bueno, justamente esto, que la materia tiene un límite, y la pregunta, ¿no? ¿Qué me doy yo a mí mismo, en mi interior, para definir hacia dónde quiero crecer? Ya no económicamente, socialmente, laboralmente. Crecer en mi interior, espiritualmente. Y dice que hay una cuestión de responsabilidad y de valentía también en cuestionarnos esto, ¿no? Un poco viendo a Frankl, en asumir ese vacío que sentimos y decir, ¿qué es lo que voy a hacer con este deseo? ¿Cómo lo voy a llenar? ¿De qué forma? ¿Cómo voy a hacerme responsable de mi plan de vida? Y bueno, otra de las cosas interesantes que explica la Cábala es que a los 40 años
dice Saban, hay como una contramarcha en términos espirituales y que todas las leyes que nos regían en la primera parte de la vida ya no nos rigen, lo cual es esperable también, ¿no? Porque no pueden ser las mismas reglas cuando uno tiene 5 años que cuando uno tiene 45. Pero bueno, también coinciden los 40 años con ese momento en el que nos empezamos a preguntar ya más en profundidad, bueno, ¿a qué vine? ¿Cuándo voy a terminar de cumplir estos objetivos? ¿De qué forma lo voy a hacer? Porque es como que el alma empieza a sentir la urgencia por cumplir la misión, la famosa misión de vida. Aunque estemos llenos de preguntas, aunque no sepamos cuál es, pues tampoco tenemos que caer en la ansiedad de no saber cuál es mi Ikigai, no saber cuál es mi misión, o sea, no caer en eso, pero sí tener en claro que dentro de esta crisis de los 40, que se habla más a nivel psicológico, está la crisis espiritual de los 40, que es cuándo voy a cumplir mi misión y de qué manera. Entonces, él lo explica diciendo que el alma a los 40 es como que sale, se hace presente y dice, quiero ser lo que quiero ser, no lo que tu ego te viene diciendo que tenés que ser, o la sociedad, o los padres, no, no, lo que el alma quiere que seas. Y que hay que ser valiente para decir, voy a ir hasta el fondo de mi existencia y no me voy a morir sin cumplir lo que he venido a cumplir. Cuando se le pregunta de qué forma se trabaja en la cábala el tema del vacío, o sea, cómo se puede ir ayudando a esa persona que se acerca a esta espiritualidad para salir, entre comillas, de este vacío, este sentimiento, y evidentemente la cábala trabaja con la herramienta del árbol de la vida. El árbol de la vida es como si fuera una representación de todas las dimensiones del alma. Entonces, primero se estudia cómo está como compuesta el alma para después poder ver qué está desequilibrado. Así se habla en términos de la cábala, ¿no? ¿Dónde están los desequilibrios? ¿Qué no está funcionando en cada dimensión? Hay una dimensión que representa el yo interior, otra dimensión que representa todo el yo social, los amigos, la familia, o sea, como el otro. Hay una dimensión que tiene que ver con la fuente, otra con la intuición, con la sabiduría, con el entendimiento, la mente racional. Bueno, es sumamente interesante. Y entonces el vacío también se va a analizar desde este lugar. O sea, una persona que está sintiendo vacía interiormente, ¿qué está pasando en ese árbol, en ese mapa de su alma? Y también hay otra entrevista que encontré, que bueno, todo esto se los dejo en los links. El doctor Mario Alonso Puig, él es español, cuenta en otra entrevista muy cortita, interesante, el vacío interior que él sintió cuando decidió dejar la medicina, luego de ejercer durante más de 20 años como cirujano tanto en Estados Unidos como en España, para dedicarse al coaching ejecutivo e impartir cursos y conferencias en el campo del desarrollo personal. Coincide con lo que dice Saban en cuanto a no confundir el tener con el ser y en la importancia de realizar nuestro sentido, ¿no? Él vuelve sobre el mismo tema de Frankl, de Saban, que venimos hablando, ¿no? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué luz puedo aportar en el mundo? Él habla del concepto de que somos luz y que debemos realmente compartirla, ¿no? Y bueno, deja una anécdota muy linda de cómo él se dio cuenta que tenía que ir más allá de seguir ejerciendo la medicina desde la cirugía, sino ir un poquito más allá y acompañar procesos de desarrollo en las personas. Como les decía recién, pueden encontrar los links a estas entrevistas y al resto de los recursos que voy mencionando en carosabalsa.com en la sección de podcast. Tienen que ir al apartado de recomendaciones que hay debajo de cada episodio. Y dicho esto, voy a ir con una reflexión final, que es la siguiente. Como estrategias para salir, entre comillas, de este vacío que nos invade por momentos a nivel individual y a nivel colectivo también, producto de una crisis generalizada de valores, de vivir en un mundo en el que la incertidumbre de que haya una nueva guerra o una nueva pandemia o una crisis climática es una sombra constante, una sombra permanente, en el que estamos olvidando algo tan básico como cómo escribir a mano, ya casi no podemos, tenemos incorporado el tema de teclear, o cómo conectar con el otro de una manera sana, presencial, profunda. Me voy a quedar no solamente con las enseñanzas de mi profesor Mario Saban, que nos acerca el bálsamo de la sabiduría del misticismo judío, sino que resueno mucho con lo que dice también Elizabeth Lucas, que es una de las primeras discípulas de Frankl, desde la logoterapia, ¿no?
Ella dice, como salida, ¿no? Este vacío o como estrategia, voy a decir entre comillas. Hay que volver al análisis existencial, identificar nuestros dones y responsabilizarnos de hacerlos crecer. Y mientras realizamos este trabajo interior de conocernos, de crecer espiritualmente, de mejorarnos como personas, salir al encuentro del otro, va a decir Lucas. Pasamos del individualismo de la era del vacío y el hombre light al narcisismo hiperindividualista, va a decir Lipovetsky en las últimas entrevistas que le realizaron. La selfie famosa que todos nos sacamos fue solo el comienzo de esta locura en la que vivimos de documentar hasta lo que comemos en el desayuno o cada segundo de las vacaciones. Y siguiendo la línea de Bauman, Lipovetsky va a titular nuestra era, el momento actual, pospandémico y demás, como la era del miedo. Dice que ya estamos dominados por la angustia y la incertidumbre, que ya empezó hace mucho tiempo, sobre todo en los 2000 y la vida líquida que plantea Bauman, pero ahora y ya con el diario del lunes, después de la pandemia y todos los movimientos que hay en el mundo, las guerras, etcétera, etcétera, ya la angustia y la incertidumbre es mucho más tangible, más palpable. Queridos, abracemos el vacío como lo que es. Es una realidad y una oportunidad para encontrarle sentido a nuestra vida. No desesperemos, no lo llenemos con vicios y con cosas materiales, no seamos medias naranjas y comprendamos que nadie tiene la obligación de completarnos más que nosotros mismos. Evitemos caer en el apego emocional por carencias momentáneas. Evitemos también pasar mucho tiempo curioseando la vida ajena en redes sociales y comparándonos con el resto de la gente. Hago un llamado al stop scrolling, ¿no? Me digo y nos digo, basta ya de estar todo el día siendo espectadores de la vida ajena y que tampoco realmente nadie sabe cuánto hay de verdad en todo eso o en definitiva no nos sirve más que como una referencia de lo que hace el otro, pero tenemos que ir hacia el interior siempre. Huyamos de la frivolidad metafísica de la que habla Frankl, de nuestros tiempos, y atrevámonos a sentir profundamente, a cuestionarnos y a trascender el sufrimiento. Aprendamos a desarrollar una mayor tolerancia a las tensiones pasajeras y también a las frustraciones. Creo que no hay tolerancia específicamente a la frustración hoy día. A estar en silencio, aprendamos a estar en silencio, a estar en soledad. Dejemos de postergar nuestro proyecto de vida, que solamente nosotros sabemos cuál es, pero sobre todo dejemos de escapar de nosotros mismos, el gran mal de nuestra época. Vivir escapando a otros mundos, todos virtuales, por otro lado, buscando gratificaciones instantáneas y nada muy profundo, ¿no? Que no nos haga pensar demasiado porque ahí es como que colapsamos. Y nada que nos lleve más de 10 minutitos, con suerte, del tiempo que orgullosamente decimos no tener también. En otras palabras, humildemente lo digo, maduremos espiritualmente hablando. La única tarea verdaderamente urgente es preguntarnos por el sentido de nuestra existencia e intentar responder a esa pregunta. Gracias por escucharme, los espero en Camino al Interior.